Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Qué privilegio, hermanos, para mí nuevamente el estar compartiendo esta enseñanza a través de estas redes sociales. Qué bendición ha sido, hermano, esta serie de estudios. Amén. En esta mañana vamos a estar exponiendo esta parte número 3 de la verdad bíblica acerca de la Navidad y Año Nuevo. Amén. Ya que pues hay tantas cosas ocultas dentro de estas celebraciones que muchas veces hasta dentro del mismo pueblo de Dios se han ignorado. Amén. Pero gracias al Señor que él mismo lo dice en su palabra. De hecho lo dice en Hechos 3:21 que la restauración de todas las cosas iba a suceder en los últimos tiempos. Amén. Y estamos viviendo estos últimos tiempos, por eso es que todas estas cosas están saliendo a la luz. Amén. Para que el pueblo de Dios conozca acerca de estas cosas, porque de otra manera se hace una realidad lo que dice la palabra del Señor en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo muere, mi pueblo perece, porque le faltó conocimiento. Le damos la bienvenida en esta mañana a todos los hermanos que se estarán conectando y amigos. Amén. Vamos a dar inicio con esta parte número 3, pero vamos a primeramente a pedirle al Señor la dirección. Padre bendito, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, nos acercamos delante de tu presencia en esta hora agradeciéndote, bendito Dios, por este nuevo día, Señor, que tú nos das y también por esta oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú ayudándonos nuevamente en esta mañana para entender, Señor, esta enseñanza, que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y enseñándonos todas las cosas, Señor. Al final de todo esto, Señor, tu nombre es el que va a recibir toda la gloria y la honra. Gracias, Dios eterno, te pedimos que desde ya, Señor, esta palabra llegue a esas vidas, Señor, las cuales tú has seleccionado, Dios eterno, desde antes de la fundación del mundo, Señor, y desde ya también atamos toda oposición que quiera venir a interponerse tratando de evitar que tu pueblo conozca la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, como te repito, qué bendición tan grande ha sido el estudio de la primera parte y la segunda parte de este estudio, la verdad bíblica acerca de la Navidad y del Año Nuevo, en donde, basados en las Escrituras, pues hemos descubierto que primeramente la celebración de cumpleaños no es bíblica. Eso lo vimos en la primera parte, amén, sino que de hecho es una celebración totalmente pagana. Ya en la segunda parte vimos que el nacimiento del Señor Jesús, o Yeshua como su nombre en hebreo, no fue en un 25 de diciembre como se nos ha enseñado por muchos siglos, sino que bíblicamente comprobamos que su nacimiento sucedió en una fiesta de los tabernáculos, la cual se celebra entre los meses de septiembre u octubre en el calendario que nosotros usamos, en el calendario gregoriano. ¿Amén? Y que fue el Papa Julio I, en el año 350 después de Cristo, el que ordenó que de ahí en adelante se celebrase el nacimiento de Jesús, de Yeshua, el 25 de diciembre. Y desde entonces pues he estado obedeciendo el mandamiento de este hombre, ¿ya? Porque Papa pues es un hombre de carne y hueso como tú y yo, pero se ha estado obedeciendo el mandamiento de este hombre sobre el mandamiento de Dios en la mayoría del pueblo cristiano hasta nuestros días. Y en el día de hoy vamos a escudriñar nuevamente las Escrituras para saber si la celebración del Año Nuevo es bíblica o no, y también vamos a investigar el origen de esta celebración. Déjame decirte que yo mismo, al igual que la mayoría de las personas que van a estar escuchando este estudio, pues me encontraba muy involucrado en la celebración de esta fiesta, ¿sí? De esta celebración del Año Nuevo. Ya no participaba en la celebración de la Navidad porque ya, gracias al Señor, algunos años atrás
ya me había enseñado la verdad acerca de la Navidad, que ya compartí con ustedes en la parte número 1 y número 2. Pero en lo que respecta a la celebración del Año Nuevo, todavía estaba muy involucrado en ella hasta justo antes de celebrarlo el año pasado. Y que de hecho por los últimos años pues lo había celebrado en la iglesia, así como te puedes dar cuenta, lo hacía de una forma muy buena y con muy buenas intenciones. Pero no fue hasta que Dios mismo me empezó a inquietar, poniendo en mi corazón que investigara acerca del origen de esta celebración del Año Nuevo. Y yo recuerdo que me negaba rotundamente porque yo decía, pero Señor, ¿qué tengo que investigar si no se ve nada malo? Al contrario, nos reunimos para dar gracias a Dios por el año que termina y por todas las bendiciones que nos dio Dios durante ese año, y para pedirle pues que nuevamente nos colme de bendiciones en el año nuevo. Pero resulta que fue tanta la inquietud que Dios puso en mí que no me quedó otra más que empezar a investigar. Y cuando lo hice, lo que descubrí, déjame decirte que me dejó totalmente anonadado, porque nunca imaginé que hubiera eso escondido detrás de esta celebración, que aparentemente se ve como algo muy bueno, y eso es lo que voy a compartir contigo en este día. Pero antes de compartir contigo el origen de la celebración del Año Nuevo, te voy a compartir la base bíblica para que sepamos que Dios de ninguna manera aprueba que su pueblo se involucre en esta y otras celebraciones de las naciones, y que por eso Él mismo ordenó sus propias festividades, ¿sí? Pero que actualmente, pues los que se dicen ser su pueblo, ni siquiera celebran estas festividades que Dios ordenó, sino que celebran las festividades ordenadas por hombres de carne y hueso, al igual que tú y yo. Y para eso te voy a llevar primeramente al libro de Juan, capítulo 8 y verso 32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y pues ya sabemos que toda mentira va a ser siempre derribada por la verdad. Este estudio, de hecho, está dirigido a toda aquella persona que está buscando el conocer la verdad de Dios para despojarse de toda enseñanza equivocada, de toda costumbre, de toda tradición y de todo mandamiento de hombres, y volver a las sendas antiguas para obedecer y celebrar solamente las festividades que están registradas en las Escrituras y que Dios mismo ordenó que se celebrasen. Así que te invito a que con Biblia en mano empecemos este estudio sobre el origen de la celebración del Año Nuevo, ¿ya? Y te digo, te hago la invitación que con Biblia en mano, hermano, porque yo quiero que tú realmente cheques que lo que te estoy diciendo realmente está escrito en la Biblia. Amén, porque muchas veces hay personas que por el hecho de que pongo las escrituras aquí en este PowerPoint, aquí en la computadora, y lo paso aquí en el video, muchos piensan que eso yo solamente lo tomo de un lado y ya. No saben todo el trabajo que esto lleva a poner toda esta información junta. Ya, de hecho, he estado trabajando desde el jueves. Hoy es domingo. Desde el jueves estuve trabajando en esto. Ya, eso es bastante tedioso. No es nada fácil poner todo esto junto. Pero para la gloria y la honra de Dios. Amén. Esto es lo que Él me ha puesto a hacer y es lo que estoy haciendo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Primeramente, vamos a empezar por establecer cuándo fue que Dios dijo que era el principio del año o el año nuevo para su pueblo. ¿Ok? Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Ahí está. Primer mes del año, o sea, el principio del año. ¿Y cuál es ese mes? Bueno, en el libro de Esther, capítulo 3, verso 7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán. Pero recordemos que el pueblo de Israel usa actualmente el calendario judío, pero este calendario ya es muy diferente al calendario bíblico y diferente al que tenían
antes del exilio a Babilonia, ¿sí? Que tenía la casa de Judá antes del exilio a Babilonia. Porque una vez que regresaron del exilio, ya introdujeron nombres babilónicos a los meses, entre ellos este mes de Nisán, ¿ya? Que anteriormente del exilio fue llamado Abib. Y como este libro de Esther fue escrito en Babilonia, entonces por esa razón se le llama Nisán. Ahora, este mes de Abib, porque así lo dice, mes de Abib, así lo dice en Éxodo 13, Deuteronomio también, cae entre los meses de marzo o abril en el calendario gregoriano, el calendario que pues se usa en la mayoría de los países del mundo. Amén. Pero aquí te puse una foto de donde te indican los nombres de los meses en el calendario hebreo y en donde caen en el calendario gregoriano. Por ejemplo, el mes de Nisan cae entre los meses de marzo, abril, ¿ok? Y el mes de Tishri, que es cuando se da la fiesta de los tabernáculos, sí, ahí está, mira, Sukkot, el mes de Tishri, que fue cuando nació el Señor Jesús, cae entre los meses de octubre y septiembre. Amén, eso solamente es para referencia, amén. Ahora vamos a dejar muy claro que el calendario que Dios tomó como base para indicar cuál era el primer mes del año para su pueblo, pues no fue ni el calendario gregoriano que usamos actualmente, ni el calendario judío actual, sino el calendario bíblico, el cual es muy diferente a estos dos antes mencionados. El calendario que actualmente usamos en el continente americano es el calendario gregoriano, es un calendario originario de Europa, actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, así denominado por ser su promotor el Papa Gregorio XIII, que vino a sustituir en 1582 al calendario juliano, utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a.C. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de 1582 se ha estado utilizando este calendario gregoriano, siendo promocionado por el Papa Gregorio XIII. Ahora, el calendario judío actual, ese es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, que marca los años, como el de la Luna al rodear la Tierra, que marca los meses. La versión actual, la que se rige en las festividades judías, fue concluida por el sabio Hillel II hacia el año 359 después de Cristo. Este calendario se basa en un complejo algoritmo que permite predecir las fechas aproximadas de la luna nueva, así como las distintas estaciones del año basándose en cálculos matemáticos y astronómicos, prescindiendo desde aquel momento de las observaciones empíricas de que se valieron hasta entonces. En este calendario judío las fechas de las festividades siempre caen en diferente día cada año. Recordemos que Dios ordenó que en el 14 del primer mes, o sea, en el 14 de Abib, que se celebrase la Pascua, ¿sí? Nuevamente, que cae en el mes de marzo o abril en el calendario gregoriano. Ahí fue cuando se celebra la Pascua. Pero en el concilio de Nicea, que sucedió en el año 325 después de Cristo, se determinó que la Pascua debía de conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte o el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Oiga nada más. O sea, Dios dijo que fuera el 14 de Abib, pero en este concilio, que por cierto, fíjese nada más qué contrariedad tan grande, qué contraste tan grande, porque resulta que en el primer concilio que se dio en Jerusalén en el año 50, ahí solamente había judíos, ahí no había gentiles. Pero 275 años después, aquí en Nicea, que es la ciudad en la que se celebró lo que es Turquía actualmente, 275 años después, ahí ya no había ningún judío, ahí había puros gentiles, puros obispos, ¿ya? Ahora, esto quiere decir que ya la Pascua en el cristianismo nunca iba a ser en el mismo día que Dios había ordenado a su pueblo, sino que ahora, por mandato de un hombre, el emperador Constantino,
se cambiaba la fecha para que siempre fuera ahora un domingo, ¿sí? Y te preguntarás, ¿pero por qué en domingo? Bueno, porque en ese día se daba honor a su dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, o sea, día del sol. Y bueno, ya lo mencioné, qué contraste tan grande con eso que se dio, ¿ya? Los primeros discípulos del Señor, ellos seguían guardando los mandamientos que están estipulados en la Torá, ¿ya? Y ya desde el principio del siglo segundo, ahí es donde empezó a darse una separación entre lo que es el judaísmo y el cristianismo, pero en un principio no era así. Nunca hubo dos religiones en un principio, ni Jesús vino a fundar otra religión diferente al judaísmo. Amén. Pero tal vez tú digas, pero ¿sabes qué? Dios ordenó este mandamiento para el pueblo de Israel, y pues la verdad, yo no pertenezco al pueblo de Israel para usar ese calendario, yo soy gentil. Bueno, pero déjame compartirte esta palabra que habló el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 verso 11. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Así que ya está claro, somos conciudadanos de Israel, porque si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos herederos según la promesa, lo que dice Gálatas 3:29. Y ya les he explicado que esa palabra linaje es la palabra griega esperma. Entonces quiere decir que somos esperma de Abraham. ¿Amén? Entonces, por lo tanto, las ordenanzas y mandamientos que le fueron dadas a Israel aplican para nosotros también porque somos parte de Israel. ¿Y cuál es el consejo de Dios para su pueblo? Entonces, Levítico 20:23 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Jeremías 10:2 también dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo aquí es, no participen de las celebraciones de las demás naciones, porque ya vas a ver más adelante en honor a quienes o a quién las celebran. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dice la historia acerca de la celebración de Año Nuevo. El Año Nuevo es la celebración del inicio del año siguiente en el calendario en función del tipo de calendario utilizado. La más común es la del 1 de enero del calendario gregoriano, que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en 1582, como ya vimos anteriormente, y que se utiliza en la mayoría de los países del orbe. Por causa de esta celebración, el 1 de enero es feriado en casi todo el mundo. Tradicionalmente el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era en el mes de enero, en el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año 46 a.C.,
modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron, oiga, esto es bien importante, los romanos dedicaron el 1 de enero día a Jano. ¿Quién es Jano? Es el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibió nombre en honor a Jano, que tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y una que miraba hacia atrás. Con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en el año 44 a.C., el emperador Augusto César en el año 8 a.C. y finalmente por el Papa Gregorio XIII en 1582. Dicho calendario se sigue utilizando. El año comienza el día 1 de enero. El calendario gregoriano ha mantenido en los siglos posteriores la costumbre y la celebración se ha caracterizado en seguir con el significado religioso que prevaleció durante la Edad Media. Y a continuación te presento algunas imágenes de este dios Jano, para que lo conozcan todos aquellos que celebran el Año Nuevo y el 1 de enero, y sepan a quién realmente están honrando en ese día. Estas son las imágenes que logré poner aquí. Sí, puedes ver las dos caras, el dios de las entradas y de las salidas. Amén. Todo esto lo puedes buscar tú mismo también en Google. Amén. Pero lo importante es darse cuenta quién nuevamente es el que estableció la fecha del 1 de enero como la nueva fecha de celebración del Año Nuevo. ¿Quién fue? Pues el Imperio Romano, el catolicismo, el hombre nuevamente, el emperador Constantino, que siempre en su intento de separarse del judaísmo, y eso a pesar de que Jesús haya nacido y vivido como judío, y aún los primeros que creyeron en él como el Mesías de Israel, todos eran judíos, lo encontramos en Hechos 2. Pero este imperio ha terminado por cambiar los tiempos, o sea, las fechas y la ley. Y esta nueva fecha que este imperio ha puesto, se ha establecido en muchas vidas como una verdad absoluta, o sea, como si hubiera sido puesta por Dios mismo. Pero esto es algo que ya estaba profetizado que iba a suceder, ¿sí? Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este imperio, hermano, haría precisamente eso, cambiar los tiempos. ¿Y qué son los tiempos? Las fechas y la ley, ¿sí? Iba a decir que ya no se iba a celebrar, bueno, de hecho, Dios nunca mandó celebrar a su pueblo el Año Nuevo, como vamos a ver más adelante, pero sí indicó en dónde iniciaba el Año Nuevo, pero ahora ya no va a ser en la fecha que Dios dijo. Ahora nosotros vamos a establecer nuestra propia fecha, ¿ya? Es lo que se hizo. Pero vamos a continuar. ¿Qué dice Marcos 7:6? Dice, respondiendo él, o sea, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Te das cuenta? Cómo el seguir tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres nos alejan totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque se termina invalidando el mandamiento de Dios. Lo dice Mateo 15:6, dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oiga, por guardar tradiciones, por guardar costumbres, se termina invalidando el mandamiento de Dios. Y es precisamente lo que se ha estado haciendo. Se ha estado obedeciendo el mandamiento de un hombre y el mandamiento de Dios se ha puesto por los suelos. Pero tal vez pienses y digas, pero ¿sabes qué? Yo celebro el Año Nuevo, el 1 de enero, pero lo hago agradeciendo a Dios por un año más de vida. Incluso lo celebro en la iglesia de una buena manera, con muy buenas intenciones, como lo hacía yo mismo. Pero el problema es que bíblicamente Dios nunca ordenó celebrar el Año Nuevo. Porque si leemos en Éxodo 12, nuevamente te lo puse aquí abajo,
Ahí solo indica que ese es el primer mes del año y nunca dice que se hiciera algún tipo de celebración. Y de hecho después, inmediatamente después, Dios da el mandamiento acerca de la celebración de la Pascua. Es así, está ahí. Pero pues esa ya ni se celebra. O al menos no se celebra ni en la fecha que Dios dijo, ni de la forma que Dios dijo, sino ahora ya es totalmente diferente. Ya se metió al conejo, se esconden dulces y una celebración totalmente pagana se ha hecho de esta fiesta ordenada por Dios. Amén. Pero aquí está, Éxodo 12:2, dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y continúa el verso 4, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿te das cuenta? Cómo Dios no ordenó hacer ninguna fiesta a principio del año, pero mira lo que dijo acerca de la fiesta de la Pascua, y también lo dice de otras fiestas que sí ordenó celebrar. Éxodo 12:14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Oiga nada más, por estatuto perpetuo, o sea, por siempre y donde quiera que habitéis, hermano. ¿Ya? Hay que celebrar esta celebración, esta fiesta ordenada por Dios. Bueno, de hecho, el Señor ordenó en Deuteronomio, parece que es capítulo 16, que se tenía que subir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Pero de donde quiera que habitaras, de ahí tenías que subir a Jerusalén. Amén. Pero, pues eso ya no se hace, al menos no en el pueblo cristiano. Pero supongamos esto, supongamos que Dios hubiera dicho que se celebrara una fiesta a principio del año. Pero aún así, no se está haciendo en la fecha que Dios estableció, sino que se está haciendo en la fecha que un hombre estableció, y además en esa fecha se honra a un dios pagano, como ya pudimos ver, se honra al dios Jano. Y déjame recordarte que el reino de Dios se basa en la obediencia a su palabra. Por lo tanto, si se está haciendo algo que Dios nunca ordenó, como por ejemplo celebrar el año nuevo, pues entonces no se está honrando a Dios. Y por lo tanto, si no se está honrando a Dios, pues entonces alguien más va a tomar esa honra. ¿Quién la va a tomar? El dios Jano. Al obedecer un mandamiento de hombre y desechar el mandamiento de Dios. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que obedezcamos lo que Él ha mandado o nuestras buenas intenciones? Porque esto se puede hacer con muy buenas intenciones. Pues lo que Dios realmente desea es que se obedezca a su palabra. Para esto déjame recordarte que Dios no piensa como nosotros. O sea, nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero Dios no piensa como nosotros. ¿Ya? Le puse doble. Y lo dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Y vamos a ver enseguida cómo es que piensa Dios. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo aquí para que podamos ver si, por ejemplo, las buenas intenciones que nosotros podamos tener, a ver qué piensa Dios de esas buenas intenciones. Amén. En una ocasión, Dios ordenó al rey Saúl, por medio del profeta Samuel, destruir al pueblo de Amalek. Y le dijo, ve y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl fue, pero no lo hizo tal y como Dios lo había ordenado, sino que le perdonó la vida al rey y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno a sus ojos, y no lo quiso destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, eso sí destruyeron. Y entonces el profeta Samuel, cuando venía ya de regreso el rey Saúl, el profeta Samuel le salió al encuentro
Y le dijo en 1 Samuel 15:10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Oiga, estas son las palabras de Dios. Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, y yo creo que aquí Saúl tal vez estaba pensando que iba a recibir una gran bendición de parte de Dios. Pero ve lo que dice. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles la guerra hasta que los acabes. Pero ve lo que dice el verso 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, es como si alguien dijera, antes bien estoy dando gracias a Dios por todas las bendiciones que me dio en este año y a pedirle más bendiciones para este año nuevo. O sea, lo estoy tomando en cuenta en mi vida. ¿Sí? Alguien pudiera decir así, pero vamos a ver cómo opina Dios. 1 Samuel 15:21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Te das cuenta? Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Te das cuenta cómo era con una buena intención? Para algo bueno, para una buena causa. Saúl nunca dijo que las ovejas eran para comérselas en barbacoa o con un consomé bien rico y las vacas para hacerse una carne asada porque tenían hambre. No, nunca dijo eso. Pero ve lo que contesta Samuel. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, si no se hace como y cuando Dios dice, eso es rebelión. Y aunque ya no se consulten a los brujos, ni hechiceros, ni adivinos, delante de Dios es como si todavía se hiciera, es contado como pecado de adivinación. Oiga nada más, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando no se hace, ¿cómo? Y cuando Dios dice. Vamos a continuar. La segunda parte del capítulo 23 dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. O sea, el ser obstinado, el ser terco, el querer hacer las cosas como uno dice, como uno piensa y no como Dios ordenó, es contado como pecado de idolatría delante de Dios, aunque ya no se estén adorando ídolos e imágenes físicas. Pero si se actúa de esta manera, en terquedad, Dios te lo toma como pecado de idolatría. Y entonces le dice al rey, mira, tus buenas intenciones, mira lo que te va a guiar. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mira qué consecuencias tan graves produce el no obedecer las palabras del Señor. Saúl tal vez decía, aleluya, qué bendición, qué victoria tan grande nos dio el Señor. Pero vemos que Dios no lo miraba de esa manera. Pero lo que para Saúl era algo bueno, le terminó costando el reino. Y también tú y yo podemos perder muchas bendiciones si no obedecemos a las palabras del Señor. Porque déjame decirte que una obediencia a medias es una obediencia completa delante de Dios. O quizás también alguien más diga, pero mi vida no está basada en el calendario bíblico, sino en el calendario gregoriano.
Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en todo lo que dice la Biblia? ¿Crees en todo lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Yo supongo que sí. Ahora déjame decirte que todo lo que se ordenó en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fueron escritos en base al calendario bíblico. Porque pues ya el calendario gregoriano todavía no se inventaba. ¿Ya? En ese entonces, cuando Dios ordenó todo eso, ni el calendario judío actual tampoco. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestras vidas al calendario bíblico y a la Biblia, y no que ella se tenga que adaptar a nuestras vidas. Y como vimos anteriormente, ya somos parte de Israel. Ahora solamente tenemos que despojarnos de tanto paganismo, de tanta tradición que teníamos antes de conocer a Jesús. Pero que muchas veces en ignorancia queremos todavía traer todo eso al reino de la luz, al reino de Dios, y pues eso no es así, porque te recuerdo que fuimos transportados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, y por eso Dios nos advierte, oiga, por eso Dios nos advierte en Isaías 52:11, dice, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. ¿Sí? En una ocasión, un pastor me dijo, no, es que si quieres hacer todos esos cambios, pues tendrías que salir del sistema. Hermano, y no es lo que, no es el consejo de Dios, pues. Apartaos, apartaos, salid de ahí. Ahí no dice, involúcrense más. No, salid de ahí y no toquéis lo inmundo. También Jeremías 51:45 dice, salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Dios un día se va a cansar de que no se estén obedeciendo sus mandamientos y en cambio se estén obedeciendo mandamientos establecidos por hombres. Y entonces se va a despertar el ardor de su ira contra aquellos desobedientes, y por eso nos invita a salir de toda esta tradición, costumbres y mandamientos de hombres y empezar a obedecer los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios. Tal vez no conocías todo este origen de la celebración del Año Nuevo y a quién en realidad se estaba honrando en este día. Y ahora al saberlo digas, he pecado contra Dios. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque cuando lo hicimos en ignorancia y no nos era contado como pecado. Pero ahora que ya sabemos la verdad y de todas maneras lo volvemos a hacer, ahora sí nos sería contado como pecado, porque Santiago lo dice en el capítulo 4, verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? Como lo vuelvo a repetir, yo mismo estuve hasta hace muy poco tiempo envuelto en todas estas celebraciones paganas de los cumpleaños, de la Navidad y del Año Nuevo, pero Dios en su infinita misericordia me inquietó de una manera tan fuerte para investigar acerca de todo esto que estoy compartiéndote hoy. Y desgraciadamente muchísimo pueblo cristiano de toda nacionalidad, ¿sí? Tanto de habla hispana como de habla inglesa aquí en los Estados Unidos, se encuentra muy envueltos en todas estas celebraciones paganas, ignorando la existencia de todo esto que está oculto en ellas, tanto pequeñas iglesias como grandes ministerios, que ni siquiera tienen idea de lo que en realidad están celebrando. Mateo 11:25, ¿ya? Mateo 11:25 dice esto. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo los quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Pues, verdaderamente, hermano, si Dios no quita el velo, hermano, no se pueden ver estas cosas. Amén. Pero como pudimos aprender a lo largo de toda esta serie de estudios que titulé La verdad bíblica sobre la Navidad y el Año Nuevo, que son fiestas totalmente paganas, en la que, por ejemplo, en Navidad se celebra el nacimiento de Tamuz, el hijo de Nimrod con su madre Semiramis.
y no el nacimiento de Jesús, porque Jesús, como ya vimos, nació en una fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre. Y digo esto porque hay algunas iglesias que han tomado estas verdades y la verdad, algunas sí han hecho cambios y ya no celebran la Navidad en sus congregaciones. Pero aún celebran la fiesta pagana de Año Nuevo, aún celebran las fiestas de cumpleaños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así fueron enseñados por sus apóstoles, por sus pastores anteriores. Pero ahora la pregunta es, ¿no se debería usar el mismo criterio que se usó para desechar la fiesta de la Navidad? Es decir, al saber que en realidad se estaba celebrando el nacimiento de Tamuz en vez del de Jesús, ¿no se debería ahora de aplicar el mismo criterio al saber que no se está, al saber que el 1 de enero no se celebra, o más bien se celebra al dios Jano? ¿Sí? Y de hecho, Jano en inglés es Janus. De ahí viene el nombre de January, ¿ya? De Janus. Y no el día, o no el día del primer día del año que ordenó el verdadero Dios. Tal vez esta es la primera vez que escuchas esto y te ha sorprendido, tal y como me sucedió a mí cuando conocí todo esto. Y nunca imaginaste que hubiera tanto paganismo encerrado en esta celebración. Y es que de esta manera, hermano, fuimos enseñados por muchos años. Pero pues antes no existía la tecnología que ahora tenemos. Y ahora tú y yo vivimos en una época muy privilegiada, en la que tenemos prácticamente en las palmas de nuestras manos la facilidad de investigar si todo esto que te acabo de compartir es verdad o no. Yo lo encontré en wikipedia.com, ahí lo puedes encontrar tú también. ¿Sí? Y ahora te quiero compartir un poco acerca del calendario bíblico, que como mencioné al principio de este estudio es totalmente diferente al calendario judío actual y aún mucho más diferente todavía al calendario que el Papa Gregorio nos heredó. No voy a hablar en detalle de él, ¿sí? De este calendario bíblico, pero si alguien desea saber más a fondo de este calendario bíblico, puede visitar nuestra página en youtube.com bajo Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Esa se encuentra bajo el título ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado, domingo o cuál día? Parte 2. Ahí es donde hablamos acerca de este calendario bíblico de una manera amplia. Amén. Ahorita solamente voy a mencionar brevemente algo de este tema. Pero ahora, ya que como te hablé y enseñé que el 1 de enero no es el día que Dios ordenó como el principio del año en el calendario bíblico, te preguntarás, ¿y entonces cuál es ese día? ¿Cuál es ese primer día del año en el calendario bíblico? Si además ya también te dije que los calendarios actuales, tanto judío como gregoriano, no son los calendarios que Dios tomó como base cuando ordenó sus mandamientos para su pueblo, pues entonces también te tengo que decir cuál es el calendario que tomó Dios como base y cuál es el día correcto. Y para eso te voy a hablar del calendario bíblico, ¿ya? El cual es un calendario solar perfecto de 364 días, de 30 días por año, haciendo un total de 360 días, ¿ya? Más 4 días extras, que son cuando suceden los cambios de estación, ¿sí? Que de hecho es el mismo calendario que fue encontrado en los manuscritos del Mar Muerto en Qumran en 1947. Estos sacerdotes descendientes de Sadoc, hijos de Aarón, ellos servían en el templo de Jerusalén, pero ante tanta corrupción que existía en Jerusalén, huyeron al desierto en donde fundaron la comunidad de Qumran. Algunos los nombran como los esenios, ¿sí? Y esto sucedió antes del nacimiento del Señor Jesús. Nuevamente te recuerdo que el estudio completo de este tema se encuentra disponible en nuestra página de YouTube y también lo está en nuestro perfil de Facebook, ahí también lo puedes encontrar. Pero a continuación te voy a presentar algunas citas bíblicas, bíblicas que respaldan la existencia de este calendario bíblico perfecto de 364 días, 30 días por mes. En la misma Biblia está. Pero lo que pasa es que a veces no leemos, no hacemos cuentas o no nos metemos a fondo. ¿Ya? Pero ahí está, te lo voy a mostrar. Génesis 8:3, hablando acerca del diluvio. Dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra,
Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Vemos que del segundo mes, oiga, del segundo mes al séptimo mes, hay un espacio de 5 meses, ¿sí? Porque lo dice antes cuando empezó el diluvio. No sé, eso olvidé ponerlo aquí ese verso, pero el verso anterior dice que en el segundo mes, a los 17 días del mes, empezó a llover. Y se detuvo al séptimo mes, a los 17 días del mes. Entonces son 5 meses y vemos que nos habla de 150 días. Entonces, si tú divides 150 días entre 5 meses, te da 30 días por mes. Exactamente, 30 días por mes. Ahora, Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y 1290 días son 43 meses, son 30 días por mes, que lo que equivale a 3 años, 7 meses exactos. Exactos. Dice el verso 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, 1335 días son 44 meses y medio. Tú puedes hacer tus matemáticas, tus cálculos matemáticos aquí. ¿Ya? Yo ya los hice y por eso es que te pongo esa información ahí. Pero son 1335 días, son 44 meses y medio, 30 días por mes, lo que equivale a 3 años, 8 meses y medio. Exactos. Aquí te lo pongo, 1290 días, dividido entre 30 días, te da 43 meses, 3 años, 7 meses. Y los 1335 días, dividido entre 30 días, te da 44 meses y medio, un total de 3 años, 8 meses y medio. Y también Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:13 también dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, porque no solamente lo dice en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, ¿ya? Dice: fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, un tiempo equivale a un año, lo que son 12 meses. Tiempos equivale a 2 años, lo que equivale a 24 meses. Y medio tiempo es medio año, lo que equivale a 6 meses. Entonces, 3 años y medio, oiga, 3 años y medio son 42 meses exactamente en este calendario de 364 días, de 30 días por mes. ¿Por qué? Porque 12 más 24 más 6 son 42 meses. ¿Está claro? Apocalipsis 11:1, mira, aquí está más claro todavía. Entonces dice: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ahora, cuando tú haces los cálculos, 1260 días te da 42 meses exactos de 30 días por mes, que lo que equivale a 3 años y medio. Pero ahora vamos a ver si podemos acomodar esos 3 años y medio, que son 42 meses o 1260 días, en los calendarios actuales que tenemos, tanto el gregoriano y el judío respectivamente. ¿Ya? Tenemos que en el calendario gregoriano tiene 365 días, ¿verdad? O tiene 366 días en los años bisiestos. Ahora, 365 días por 3 años y medio, vamos a ver qué cantidad de días nos da. Nos da 1277.5 días. Bueno, el calendario bíblico habla de 1260 días. Aquí ya se pasó por 17 días y medio. ¿Ya? Pero ahora vamos a checarlo en un año bisiesto, que serían 365 días por 2 años. ¿Ya? Por 2 años.
más los 366 días del año bisiesto, más la mitad del año bisiesto, sería 183 días, nos da un total de 1279 días. Aquí también ya no nos dio 1260, ya se pasó. Entonces, definitivamente, Dios no tomó como base el calendario gregoriano. Ahora vamos a ver si tal vez tomó como base el calendario judío actual, a lo mejor. Bueno, el calendario judío actual, para empezar, los meses no todos los meses tienen 30 días, al igual que el calendario gregoriano. El calendario gregoriano, unos meses tienen 30, otros 31, otros 29, otros 28, ¿verdad? El calendario judío es igual. Algunos años tienen 353 días. Cuando es un año bisiesto tiene 383 días. O tal vez a veces 354, a veces 355, ¿sí? O sea que varía los días en el año. Y también los meses, algunos tienen 31, otros tienen 30, otros tienen 29 días. O sea, son calendarios imperfectos, pero vamos a hacer las cuentas. ¿Sí? Vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, en el año judío que tiene 353 días por 3 años y medio, es un total de 1235 días, punto 5. Está corto de los 1260 días. Pero digamos que fue un año bisiesto, más 30 días más, ya se pasa. 1265 días, 1265.5 días, se nos pasó. Bueno, ahora vamos al día extra que tiene tal vez un año, ¿sí? 354 días, un año normal. O 384 días con el año bisiesto. Bueno, hacemos la cuenta, 354 días por 3 años y medio son 1239 días. Bueno, ese está corto. Pero si supongamos que era año bisiesto más otros 30 días, ya se nos pasó. 1269, se nos pasó con 9 días. ¿Sí? Pero, ¿qué tal en el de 355? A lo mejor ahí sí nos dan. Bueno, 355 días por 3 años y medio son 1242.5 días. Y si fuera un año bisiesto, más 30 días más, 1272 días, punto 5. Todo se nos pasa. Pero ¿qué tal el de 353 días? Un año normal que no haya sido bisiesto. Bueno, más bien sumando estos años, el de 353, 354 y 355 días, más 176.5 días de la mitad del año, más el 30 días por año bisiesto, te da un total de 1268.5 días. Como te puedes dar cuenta, ninguno de estos calendarios te da los 1260 días. Porque yo le pregunté a otro pastor, ¿pero qué calendario está tomando en cuenta ahí? Oh, cualquier calendario lo puedes tomar, dijo. Hermano, no es así, porque mira, solamente el calendario bíblico te da los 1260 días. Ya ni el calendario judío actual ni el calendario gregoriano nos da los 1260 días. Amén. Bueno, como pudimos ver, pues esos calendarios, hermano, no se acoplan de ninguna manera a los años de este calendario bíblico en el que los años son de 364 días, con 12 meses de 30 días que hacen un total de 360 días, más 4 días en los que comienzan cada una de las estaciones, que de hecho en hebreo es la palabra tekufa, que son la primavera, verano, otoño e invierno. Ahora, todos los meses, como dijimos, tienen 30 días. Sin embargo, entre el mes en el que va a terminar una estación y el mes de la nueva estación, viene además el día de cambio de estación. Ese día no pertenece a ninguno de los 2 meses. Y ahora entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo es el primer día y principio del año en el calendario bíblico? Y para eso vamos a investigar un poco. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que el día tiene 12 horas y la noche tiene otras 12 horas, ¿verdad? Pero, ¿sabes que en realidad esto solo sucede 2 veces al año? Lo que se conoce en el mundo científico como equilux, que es diferente al equinoccio. ¿Ok? Tú lo puedes buscar esto también, hermano. Lo puedes buscar en Google. Ahí aparece toda esta información. ¿Sí? El primer equilux, porque suceden 2 en el año, pero el primer equilux sucede al inicio de la primavera, en el mes de marzo, antes del equinoccio de primavera, y el segundo equilux sucede al inicio del otoño en septiembre, después del equinoccio de otoño, que es cuando el día tiene las mismas 12 horas que la noche.
Porque ya en los otros días pues ya varían y ya no son ecuánimes. Y esto sucede cuando hay ese giro, ese ciclo del invierno a la primavera y de verano al otoño. Y Jesús, el Señor, habló de ese día especial que sucede en la primavera, e incluso también los reyes de Israel en ese día especial es cuando se daba ese giro o se cumplía ese ciclo. Es cuando salían a sus guerras, porque no salían en cualquier día, sino en un día especial. Cuando el sol pasa por el ecuador de la Tierra es cuando suceden los equinoccios, pero cuando el día y la noche tienen 12 horas cada uno, se le llama equilux. Y también existen lo que llaman solsticios, que es cuando hay más diferencia de tiempo entre el día y la noche. Y aquí te puse una foto, ¿sí? Donde marcan los equinoccios y los solsticios que suceden. Son dos equinoccios, ¿ya? Y 2 solsticios que suceden en el año. Ahora, vamos a ver, porque el Señor Jesús habló de ese día especial en el que el día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. Y está en Juan capítulo 11, verso 5, dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y aquí está donde los ejércitos de Israel salían a hacer sus guerras. Primera de Crónicas 21 dice: aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Ese día especial iba a marcar el final del otoño y el principio del nuevo año. ¿Sí? Y esto es lo que el Señor había ordenado acerca de cuándo es el primer mes del año, y se encuentra en Éxodo 12. De hecho, ya lo leímos, ¿sí? Donde dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este es el primero de los meses del año. Y el verso 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14, refiriéndose al cordero que tienen que separar, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, aquí tenemos una pauta para identificar ese día especial, en donde el día tiene 12 horas, al igual que la noche, llamado equilux. Y unos días después sucede el equinoccio. De hecho, en ese día en donde se dan esos giros de la tierra, llamados equinoccios y solsticios en nuestros días, también aparecen en las escrituras, pero solo que en las escrituras aparecen bajo otro nombre, aparecen bajo la palabra tecufa. Y aquí está, en Éxodo 34, 22, dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y esta palabra es la palabra hebrea 86:22, que es la palabra tecufa, que significa próxima ronda, circuito de tiempo, espacio, un giro. Y déjame decirte que esta palabra tecufa aparece 4 veces en toda la Biblia. Aparece aquí en Éxodo 34:22, aparece en 1 Samuel 1:20, aparece en 2 de Crónicas 24:23 y aparece en el libro de los Salmos capítulo 19, verso 6. Y siempre refiriéndose a esto mismo. O sea, no es raro que en el lapso de un año la Tierra tenga 4 ciclos o 4 giros para cambiar de estación. Y la verdad es que no sé cómo es que en la antigüedad le hacían para identificar este día especial, o sea, este día equilux, donde el día tiene 12 horas al igual que la noche, pero sin duda lo hacían de alguna manera. Nosotros actualmente podemos hacer uso de la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos para poder identificar este día especial, en el que el día tiene 12 horas al igual que la noche. Aquí te puse el website, que es timeandday.com. Solo pones Sun, Israel, Jerusalem, month, year, y en este caso puse el 2017, ¿sí? Visitando este sitio en el internet podemos identificar que ese día especial, en el cual el día y la noche tienen aproximadamente 12 horas cada uno, que fue de hecho en este 2017, fue el 16 de marzo del 2017, como veremos en la siguiente diapositiva.
Aquí está, mira, es una foto que te puse ahí. Ahí aparece arriba, en un círculo rojo, el año y el mes. 2017, marzo. ¿Ya? Y si identificamos acá abajo donde dice equinox, el día 16 de marzo, si tú identificas ahí, dice que la duración del día fue de 11 horas, 59 minutos, 47 segundos. Ese fue lo más cercano a 12, porque ya el siguiente, el 17, ya se había pasado. ¿Sí? Y te puse del lado derecho esta información donde dice que el equinoccio de marzo sucedía el 20 de marzo, o sea, después de este equinox. ¿Ya? Porque hay muchas personas que toman el equinox, el equinoccio, como que ahí es donde empieza el año, pero no es así, sino que es en donde el día y la noche tienen 12 horas. Amén. En el nombre del Señor. Y también aquí te puse del 2018. ¿Cuándo es que va a ser el principio del año en el calendario bíblico? 2018, marzo también resulta que va a ser en el mismo día, el día 16 de marzo. Ahora sí que ahí va a ser el nuevo año. Y mira, dice que la longitud de ese día va a ser 11 horas, 59 minutos y 19 segundos. Ahí va a ser el equinoccio. Y ya el equinoccio va a suceder en marzo 20, o sea, como 4 días después. Amén. Bueno, aquí te lo puse ya en el calendario gregoriano. Si alcanzas a ver el círculo en el mes de marzo del 2017, en el día 17, bueno, resulta que ese es el primer día del mes. El primer día del mes. No el primer día de la semana en el calendario bíblico. Porque simplemente es el primer día del mes. ¿Sí? El primer día del año. No el primer día de la semana. Y eso te lo voy a explicar un poquito más adelante. Amén. Entonces, sabiendo esto, ya fácilmente podemos identificar cuál es el día de reposo en el calendario bíblico. ¿Por qué te digo eso? Tal vez voy a regresar poquito después a esto, porque te tengo que presentar otra información nuevamente. Pero te voy a pasar al 2018 ahora. La flechita azul, mirando hacia abajo, dice el 15, ¿verdad? Bueno, resulta que ahí se cumple el día 364 de este año. Ahí termina. Y el equinoccio es el siguiente día, ¿verdad? El 16. Ese es ahora sí que el equinoccio marca el final del año. Y te preguntarás, pero aquí aparece el 15, el 364 días. Lo que pasa que existió en el tiempo de Josué un día en donde el sol se detuvo casi por un día completo. Entonces, debido a eso es que se cuenta el equinoccio al siguiente día, ¿ya? O sea, ese día que tiene 12 horas y la noche 12 horas, esa es la base. Amén. Y entonces ya el siguiente día, el 17, sería el primer día del mes, el primer día del año. Y ya de ahí contando, hermano, ya podemos identificar cuál es el día de reposo. Pero te digo, voy a regresar un poquito después a esta página. Amén. Vamos a continuar con el siguiente slide. Pero tal vez te preguntarás, que cómo es que yo llegué a toda esta conclusión o en dónde me baso para afirmar estas cosas. Pues déjame compartirte que hay algunos libros antiguos, los cuales son llamados actualmente libros apócrifos. O sea, que actualmente se cree que no fueron inspirados por Dios, pero que antiguamente algunos de estos libros sí se tenían como inspirados por Dios, usados por los levitas, los sacerdotes, descendientes de Aarón, pero que años después los sabios, los jajamín, como se dice en hebreo, que ya no eran descendientes de Aarón, decidieron declarar estos libros apócrifos porque ya no iban de acuerdo con sus creencias y afirmaciones y realmente no se sabe qué criterio usaron para declarar a un libro como inspirado por Dios y a otro libro como no inspirado por Dios. Pero lo más importante es que estos libros antiguos de los que te hablo fueron encontrados también en los manuscritos del Mar Muerto en Qumran en 1947, ahí me equivoqué, pero es 1947. Y estoy hablando de los libros de Enoch y el libro de los jubileos.
Estos libros hablan de un calendario solar perfecto de 364 días por año, 30 días por mes, que es lo mismo que habla el calendario bíblico, y como ya te mostré ejemplos. Amén. Es lo mismo. Y esto puede ser una razón por la cual estos libros antiguos que mencioné anteriormente fueron considerados como apócrifos. Y es que ambos hablan acerca de un calendario solar. Pues porque ya resulta que el calendario judío actual, que fue instituido, como ya leímos, por Gilel II, un sabio jajamín, en el año 359 después de Cristo, es un calendario lunisolar, o sea que toma a la luna en cuenta. Sin en cambio, este es un calendario totalmente solar. Y esto pues ya va en desacuerdo con este calendario solar, ¿sí? Este calendario judío actual ya ven total en desacuerdo con el calendario bíblico. Amén. Y a continuación te voy a presentar algunos versículos de estos dos libros. Por ejemplo, en Jubileos, capítulo 2 del verso 8 y 9 dice: en el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas. Los colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, gobernaran el día y la noche y separaran la tiniebla y la luz. Adonai puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, centenarios, jubileos y todas las estaciones. Oigan, ¿sí? Ahí está. Al sol puso sobre la tierra para señal de días, semanas, meses, festividades, años, centenarios, jubileos y todas las estaciones. Al sol, ¿ok? Jubileo 6:31 al 34 dice: así se escribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Dice: ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades. Pues todo les acontece según su testimonio, no pasen un día ni alteren festividad. Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Oiga nada más, ¿te das cuenta? Jubileos 6:35 y 37 dice: entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años. Descuidarán el principio de los meses, la estación, el Shabbat es el día de reposo, y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles. Sus errores y su incipiencia, habrá quienes observen el aspecto de la luna, oiga, lo que hace el calendario actual judío. Pero esta varía las estaciones y se adelanta los años en cada día, en cada 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de revelación e inmundo el de festividad. Y los confundirán todos, los días santos como impuros y los impuros como santos, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Oye, eso está escrito en estos libros. Amén. Y el verso 38 del capítulo 6 de Jubileos dice: por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el novilunio, la estación, las semanas y las festividades, y comerán sangre de toda carne. Y también el libro de Enoc habla de este calendario de 364 días. Enoc, capítulo 74, verso 12, dice: y el sol y las estrellas traen en todos los años exactamente, por lo que ellos no adelantan o retrasan su posición para un solo día de toda la eternidad, pero completar los años con perfecta justicia en 364 días. Continúa el verso 74, perdón, el capítulo 74 del libro de Enoc, capítulo 13 al 17, dice: en 3 años hay 1092 días. O sea, si tú multiplicas 364 por 3 te da 1092 días. Dice, en 5 años, 1820 días. Lo mismo, si multiplicas 364 por 5 te da 1820. Y en 8 años, 29 igual, si haces el mismo cómputo, te va a dar eso. Dice, pero la luna, sola sus días en 3 años, llegan a 1062. Oiga. Dice, y a los 5 te faltan 50 días.
Ella tiene en 3 años 1770. Y así hay para la luna durante 8 años 2832. Oiga, dice a los 8 años le faltan 80 días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante 30 días. Entonces, ¿te puedes dar cuenta por qué, hermano? ¿Por qué se declararon estos libros como apócrifos? Porque van totalmente en contra de lo que estipula ahora el calendario lunar, ¿ya? El calendario lunar actual judío. Bueno, aquí te he presentado toda la evidencia que tengo hasta este momento para dejarte saber que efectivamente todas estas festividades de la celebración de cumpleaños, la celebración de Navidad, la celebración del Año Nuevo, todas son celebraciones de origen pagano. Y aún los calendarios actuales, tanto judíos como gregorianos, no son los que Dios tomó como base cuando dio sus mandamientos. Y repito nuevamente, si alguien desea saber más a fondo de este calendario bíblico, puede visitar nuestra página en YouTube, bajo Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, y el título de este estudio es ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado, domingo o cuál día? Parte 2. Ahí donde hablamos ya en más detalle de este calendario bíblico. Amén. Y te preguntarás, ¿pero por qué hasta este tiempo se está descubriendo todas estas cosas? Bueno, porque resulta que estamos viviendo los últimos tiempos. Y según la palabra de Dios, estas cosas iban a suceder en los últimos tiempos. El Señor anunció por medio del apóstol Pablo que al final de los tiempos todas las cosas iban a ser restauradas. Dice Hechos capítulo 3 del verso 18 en adelante, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Verso 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pero de hecho esta palabra, la palabra griega usada para la palabra reciba, es la palabra griega G1209, la palabra de homai, que significa retener. ¿Sí? Significa retener, solo que aquí se tradujo como reciba. Entonces, esa es la razón por la que el cielo ha retenido al Señor Jesús, pero el tiempo de la restauración de todas las cosas ha llegado. Es por eso que todo lo que se ha torcido y malinterpretado, pues está saliendo a la luz. Toda mentira está siendo descubierta, toda tradición, toda costumbre y mandamientos de hombres que fueron presentados como si hubieran sido ordenados por Dios, pues está descubriendo que no es así, sino que son mentiras. Y ese es el propósito de este tipo de estudios: sacar a relucir las cosas que están deterioradas o que se han torcido y restaurarlas de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra del Señor, que es la verdad. Pero pues a veces resulta que la costumbre, la tradición y mandamientos de hombres parecen ser más fuertes que la verdad en muchas vidas. A muchas personas les aterroriza hacer cambios en sus vidas a cosas nuevas, cuando pues ya están muy acostumbradas a hacer las mismas cosas por muchos años. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y entonces, pues solo nos queda un camino, hermano, y es el regresar a las sendas antiguas. ¿Ya? Claro que, pues, yo entiendo que esto no es para todos. ¿Ya? En realidad, esto no es para todos. Es solo para aquellos que tienen el deseo profundo en sus corazones de agradar a Dios, para hacer su voluntad y obedecer solamente sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. Ahora, para aquellos que pues les da lo mismo el estar celebrando tradiciones, costumbres y obedeciendo a mandamientos de hombres, aquellos que se están preocupando, ay no, ¿qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi hijo? No quiero herir sus sentimientos, sus emociones. Aquellos que piensan de esa manera, para ellos no es esto, ¿ya? Para ellos no es esto. Sino que ellos mismos no pueden hacer diferencia entre un mandamiento de hombre
y un verdadero mandamiento de Dios. Para ellos les da lo mismo. Pues para ellos no es esto. Es solamente para aquellos que tienen el celo de Dios y un fuego dentro de ellos por la verdad de Dios. Aquí está el consejo de Dios, hermano. Aquí está el consejo de Dios. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas algunos dijeron, ¿sí?, de los que se les estaba dando esta palabra, dijeron, no andaremos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que te pares en el camino, que mires y que preguntes qué camino fueron los que tomaron estos hombres de Dios que aparecen en las Escrituras. Mira, aquí de un lado te puse los mandamientos de Dios, que el mandamiento de Dios dice que no consultemos agoreros, que no consultemos sortilegos. Eso significa que no celebremos cumpleaños, porque los cumpleaños están íntimamente ligados con lo que es el zodiaco, el horóscopo, ¿ya? Que celebremos la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el mes de Abib. Es ahí donde sucede el año nuevo, mas no dijo Dios que se celebrara el año nuevo. Pero ya del otro lado están los mandamientos de hombres, que dice que aquí hay que consultar agoreros, sortilegos, o sea, hay que celebrar cumpleaños, ¿ya? Vamos a celebrar la fiesta de Easter, conejo. Vamos a celebrar, por ejemplo, la fiesta de Halloween, la fiesta de Navidad, y hay que celebrar el año nuevo el 1 de enero. Esos son mandamientos de hombres. Pero el Señor dice, mira los caminos, pregúntate, ¿por dónde caminaron esos hombres de Dios? Esos grandes hombres de Dios que están registrados en las Escrituras. No aquellos que se denominan ser hombres de Dios. No, aquellos que están ahí. Ahí escritos, hermano. ¿Ya? Hebreos 11. Todos los que aparecen ahí. ¿Qué camino tomaron? ¿Será que ellos siguieron por el camino que lleva a los mandamientos de los hombres? ¿O caminaron por los mandamientos de Dios? Bueno, ya que cuando sabes cuál camino tomaron, dice, ahora tú también camina por él. Y cuando haces eso, dice que vas a hallar descanso para tu alma. Pero si dices, no, ¿sabes qué? No, yo voy a seguir celebrando cumpleaños. ¿Cómo crees que voy a lastimar a mi hijo? ¿Cómo crees que voy a lastimar a mi hija no celebrando su cumpleaños? ¿Cómo crees que voy a lastimar a mi mujer? O a mi padre, o a mi madre. No. Prefiero mejor lastimar a Dios. Déjame recordarte que ese hijo, esa hija, ese padre, esa madre o esa esposa, te la dio Dios. Y solamente te los prestó por un corto tiempo. Pero Dios es eterno y Él merece ser honrado. Amén. Él merece ser honrado. Y tal vez diga, yo le estoy dando gracias a Dios por un año más de vida. El problema es que Dios no piensa como tú y yo pensamos. O sea, nuestras buenas intenciones para Dios no sirven de nada. Ya lo vimos en el ejemplo que te di del rey Saúl. Sus buenas intenciones le terminaron costando su reino. ¿Ya? Hasta aquí llega este estudio, hermano. Yo espero que este estudio te haga meditar. Al menos que te haga meditar, que te haga pensar. Amén. En todo estas celebraciones, hermano, que están a punto de iniciar. Amén. Están a punto de iniciar. Si este ministerio te ha sido de bendición y deseas acompañarnos a nuestros estudios en vivo, estamos localizados en el área de Eco Park. Estamos reunidos los domingos a partir de las 10 de la mañana, los lunes a partir de las 7:30 de la noche. Los viernes tenemos estudios bíblicos de niños a las 7:30 de la noche. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en contactarme, o si tienes alguna necesidad de oración, también estoy disponible. Mi teléfono es área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Tal vez alguien diga, wow, este hermano sí que es muy religioso o muy legalista. Hermano, dime tú, ¿qué hago yo con ese fuego, esa pasión que Dios ha puesto dentro de mí por su verdad? Porque anteriormente yo era un hombre común y corriente, hermano, común y corriente. Pero cuando Dios llegó y me confrontó y puso ese fuego dentro de mí, hermano, ahora todos los días, no hay día que no me pase investigando, estudiando, hermano, porque tan solo el Señor, haz de cuenta que encendió una pequeña mecha
Y en esa pequeña mecha me dio a conocer cosas que se habían torcido, que yo toda mi vida había creído que eran verdad. Pero al darme cuenta de eso dije, ah, caray. Y ahí fue donde empezó todo esto, hermano. Amén. Lo siento, pero yo voy a continuar sacando a relucir toda mentira que se ha enseñado como si fuera una verdad de Dios. ¿Sí? Esto es lo que está haciendo el Señor en mí y en muchos más. Aleluya, porque escrito está que vamos a volver a vivir el tiempo de los apóstoles. Todo lo que vivieron los apóstoles, los primeros apóstoles del Señor. Porque si tú analizas actualmente las enseñanzas que dio el Señor Jesús y que vivieron sus mismos apóstoles, pues actualmente lo que es el cristianismo, hermano, se está viviendo totalmente todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga en este día. Amén. Yo te invito para que nos contactes o te ingreses también aquí con nosotros los miércoles. Estamos los miércoles y domingos impartiendo enseñanzas de esta naturaleza, de este tipo. Mientras tanto, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de los hermanos. Hermano Sergio, que el Señor te bendiga. Y a cada uno de los hermanos que estará viendo esta enseñanza. Y hermano, invito a que compartan, hermano. Estas son verdades. No te estoy dando mi propia manera de pensar, sino te estoy dando lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y estas verdades tienen que llegar, hermano, a los confines de la tierra. Amén. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Que el Señor les bendiga. Fue un privilegio estar compartiendo contigo esta enseñanza. Bendiciones. Adiós.